Hola, muy buenas. Mira, voy a hacer este ejercicio que trata de ver cuál de los cuatro conjuntos que me han puesto aquí es un subespacio vectorial. Bien, a ver, hay una norma, uno que ya ha trabajado bastante en el tema este, pues es capaz de identificarlo en un momento, ¿vale? A ver, para que sea un subespacio, cuando vienen definidos por ecuaciones como aquí, la ecuación siempre tiene que estar igualada a cero, ¿vale? Por ejemplo, el tercero, la ecuación está igualada a 1. Cuando está igualado a un número que no sea cero, ese ya no va a ser un subespacio, fallará algo. Y estos dos conjuntos ya os diré por qué fallan, y el único que va a ser subespacio va a ser el tercero, el cuarto de acá. ¿Vale? O sea que a partir de ahora, cuando definan un conjunto y os pongo una ecuación, o sea, aquí me están diciendo que la opción de eso, elementos de R3, o sea, el conjunto está formado por elementos de R3, pero que cumplen esta condición, que dos veces la x más la y menos la z vale 0. En el tercer conjunto me dicen elementos de R3 que al restar la primera con la segunda me dé 1. En el segundo me dicen un conjunto formado con elementos también de R3, pero tiene que ser una suma de un número por esto más siempre este. O sea, todo lo que se puede obtener a partir de ahí. Y el primer conjunto solamente está formado por un vector, ¿vale? Entonces, de los cuatro, el único que es subespacio, el último. Y os voy a decir por qué fallan los otros. Mirad, para que un conjunto sea un subespacio, primero, tiene que tener elementos. Y los cuatro tienen elementos. O sea, el primer conjunto tiene este elemento, el segundo, pues, cambiar lambda por el número que queráis y hacer la operación, y lo que salga son los elementos, vais cambiando lambda por 1, por 2, por 3, por menos 1, por un medio, por lo que queráis, e ir haciendo la suma. O sea, cambiáis lambda por 2, lo multiplicáis por esto y se lo sumáis a ese, y ese será un elemento. Si cambiáis lambda por otro número y hacéis la multiplicación y le sumáis este, otro elemento. De aquí saldrían infinitos elementos. Aquí solo hay uno, aquí infinitos. Aquí igual, tiene que ser elementos de R3, pero que al restar la primera con la segunda, os tiene que dar 1. O sea, que podría ser, por ejemplo, 5, 4, 8. Si yo resto estos dos, me da 1. Siempre que tengan tres coordenadas y al restar la primera con la segunda me dé 1, estará aquí, ¿vale? Esa es la idea. O sea, que elementos ahí, pues la tira. Y en el cuarto, pues tiene que ser elementos también de R3, pero que cumpla esta condición. Que podría ser, por ejemplo, aquí un 3, aquí puede ser, por ejemplo, un 4 y aquí un 7. A ver si no, aquí tiene que ser un 10, por ejemplo. A ver si es verdad que esto cumple esta ecuación. Si yo multiplico la x por 2, son 2 por 3, 6, le sumo la y, que son más 4, le resto la z, que son 10, y me da 0. O sea que este también tiene elementos. ¿Cuántos? Pues infinitos, ¿vale? Pero la única condición que tiene que cumplir no es que tenga elementos. Tiene que tener elementos, pero de entre los elementos que tiene que tener, uno de ellos tiene que ser sí o sí este. El 0, 0, 0. O sea que el 0, 0, 0 tiene que estar en ese conjunto. En el primero, no, porque el único elemento que hay es 2, 3, menos 1. O sea, no tiene ese. Fuera. Este ya se descarta porque no tiene el neutro. Ese se llama el neutro. El segundo tampoco tiene el neutro, porque si yo multiplico el 1, 1, 1 por el número que queráis y le sumo 0, 0, 1, yo no puedo conseguir aquí un valor que al multiplicarlo por este y sumándole este me dé 0, 0, 0. A ver, para que aquí sea 0, como aquí pone un 1, pues tiene que ser algo que al multiplicarlo por este y al sumárselo a este me dé 1. O sea que aquí tendría que poner un menos 1. Pero ¿qué pasaría? Si yo hiciera esto, vale, aquí me va a quedar menos 1, menos 1, menos 1, se lo sumo a este y me daría, aquí sí que me daría 0, pero en las otras dos no, me daría menos 1, 0. O sea, es imposible conseguir que al sumar estos, conseguir aquí un número, de manera que al sumar estos dos me dé el 0. Podré conseguir 0 aquí o podré conseguir 0 aquí, pero conseguir el 0 en los tres es imposible. Entonces, como es imposible, pues
El 0, 0, 0 no está aquí, ¿vale? El tercero tampoco sería un subespacio, porque como está igualado a 1, yo voy a comprobar si el 0 está aquí. Para que el 0 esté aquí, tiene que cumplir esta ecuación. Y si yo cuando veáis x, pensad primera coordenada. Segunda coordenada, tercera coordenada, ¿vale? Si a la primera coordenada le resto la segunda, si a este le quito este, no me da 1. Como no me da 1, pues esto no cumple esta ecuación, no está aquí. O sea que los tres primeros conjuntos fallan porque el elemento 0 no está en ninguno de ellos. Y esa es una condición, digamos, inviolable. El conjunto tiene que tener elementos, pero entre los elementos tiene que estar siempre el 0, 0, o sea, en este caso el 0, 0, 0. El cuarto sí. Porque el cuarto, a ver, primero, tiene elementos, ¿vale? Pero voy a comprobar si el 0, 0, 0 cumple esta condición. A ver, el elemento 0, 0, 0 ¿cumple esta condición? Pues sí, porque si yo multiplico, recordad, x es la primera coordenada, y es la segunda, y z la tercera. Si yo multiplico la primera coordenada por 2, 2 por 0. Le sumo la segunda, que también es 0. Le resto la tercera, que es 0. Esto me tendría que dar este resultado. Sí, coincide. ¿Vale? Entonces, comprobando si este elemento cumple esta condición, estáis comprobando dos condiciones. Primero, que ese elemento está ahí, que es una de las condiciones que tiene que cumplir. Y segundo, que tiene elementos. ¿Vale? Porque como este está aquí, pues este ya tiene elementos. Tiene más, pero este está. ¿Vale? Entonces, para que un conjunto sea un subespacio, tiene que tener elementos. Da igual cuántos. Pero tiene que estar el 0. Bueno, si fuese de R2, en vez de 0, 0, 0 sería 0, 0, ¿vale? O sea, el 0 de ese conjunto de F. Bueno, pues hemos comprobado que este conjunto tiene elementos y que está al 0. Pero esto no es suficiente, hay que comprobar dos propiedades más. Se pueden comprobar de forma conjunta o de forma separada. Yo lo voy a hacer de forma separada, ¿vale? Pero lo podría hacer de forma conjunta. La idea es la siguiente. Es como coger dos elementos que estén aquí. Supongamos que cogemos dos elementos, el U y el V, que están aquí. ¿Vale? Que están llamarle por ejemplo a este conjunto D, porque es el apartado D. Que están en el conjunto D. O sea que el U tendrá 3 coordenadas, porque cualquier cosa que esté aquí tiene que tener 3 coordenadas. O sea, la X, la Y y la Z. Y el V, como también está aquí, pues tendrá 3 coordenadas, porque todo lo que hay aquí tiene que tener esta forma. ¿Vale? Pues X, bueno, le pondré X' para diferenciarlo. Entonces, cuando veáis, por ejemplo, algo definido así, lo que hay delante de la raya oblicua, os está diciendo cómo son los elementos. Son, a ver, elementos de R3, o sea, tienen 3 coordenadas. Pero lo que hay después de la raya oblicua os está diciendo la condición que han de cumplir, los elementos estos, ¿vale? Vale, pues el elemento U tendrá 3 coordenadas, pero deberá cumplir esa condición, que 2 veces la X más la Y menos la Z tiene que ser 0. Y este de aquí igual. Tiene que cumplir que 2 veces la primera coordenada, que era X', más la segunda, que es la Y', menos la tercera, que es Z', tiene que ser 0. O sea que yo sé que 2 veces la X más la Y menos la Z tiene que ser 0. Y también sé esto de aquí, que 2 veces la X' más la Y' menos la Z' tiene que ser 0. ¿Vale? Voy a borrar aquí. Y recordad que hicimos que el U y el V pertenecían a D y os puse que el U era XZ, lo escribo aquí para tener todo este espacio, y el V era el X' y Z'. Bueno, pues la tercera propiedad, la primera es que tenga elementos, la segunda es que el 0 esté ahí, la tercera es que si yo cojo dos elementos de aquí y los sumo, o sea, si yo sumo este y este, si hago la suma, el resultado de la suma tendrá que seguir cumpliendo esta propiedad. A ver si es verdad. Bueno, pues si yo sumo X, Y, Z, que era el U, le sumo el X', Y', Z', que es el V, ¿cómo se suman dos vectores? Pues cada un elemento, o sea, coordenada a coordenada.
la primera de aquí con la primera de aquí, o sea, x más x', coma, y más y', coma, z más z'. ¿Vale? Ese es el resultado de la suma. Eso cumple esta condición. Vale. Recordad que la x la identificamos con la primera coordenada, la y es la segunda y la z es la tercera. Esto, mirad aquí, es lo que hay delante de la primera coma, esa es la primera coordenada. Lo que hay entre las dos comas, esa es la segunda coordenada. Y esta es la tercera coordenada. ¿Vale? Entonces tengo que hacer multiplicar la primera coordenada por 2. O sea, esto por 2. 2 que multiplica a x más x'. Sumarle la segunda, sumarle esta, pues más y más y'. Y restarle esta. Ojo, al restar, como hay que restar, le pongo un paréntesis, ¿vale? Y eso me tendría que dar 0. Y como no sé si da 0, pues le pongo aquí una interrogación, ¿eh? Porque no lo sé. Sí lo sé, pero no lo sé. Bueno, voy a hacer la multiplicación esta. 2x más 2x'. Aquí no puedo hacer nada, pues se quedará la y más la y'. Y este menos cambia aquí y aquí. Pues menos z, y esto debería ser 0 y le pongo interrogante porque aún no sé si se cumple que es 0. Y lo que voy a hacer ahora es reordenar esto, a ver si utilizando esto que tengo aquí arriba, puedo llegar a que esto sea 0. Lo que tenéis que hacer ahora es utilizar la información que tenemos. Era que el u y el v estaban aquí, o sea, tienen que cumplir esta condición aquí. Pues voy a poner primero los que no llevan primas, que son el 2x, el y el z. Bueno, pues nada, 2x más y menos z. Y ahora voy a poner los que llevan prima, que son el 2x' más el y' y menos el z'. Vale, ¿qué vale esta parte? Esa parte vale 0 porque me lo dice aquí. Por eso tiene que ser 0. ¿Y qué vale esta parte de aquí? Pues vale 0 porque me lo dice esto. Y si yo sumo el 0 dos veces, ¿qué obtengo? Pues 0. Entonces he demostrado que cuando he sumado estos dos elementos me daba eso y eso sigue cumpliendo esta condición, ¿vale? Pero para comprobarlo tenéis que apoyarlo en esto, ¿eh? Entonces es interesante cuando cojáis los dos vectores que pongáis las coordenadas y que al lado pongáis esto, ¿vale? Aplicándolo a eso. Y ahora quedará la última propiedad. La última es muy parecida a esta, pero más corta. Es casi igual. Esto lo he borrado casi, es 2x más y menos z. 2x más y menos z. La cuarta propiedad dice, en vez de coger dos vectores, si se coge solamente un elemento de este conjunto, que le llamo D, y cojo un número, para indicar que cogemos un número usamos casi siempre letras del alfabeto griego. Por ejemplo, lambda. Y para indicar que es un número, decimos que lambda está en R. O sea, lambda pertenece a R. R es el conjunto de todos los números. Pues yo tengo que ver si al multiplicar el lambda por el u, lo que salga, tengo que comprobar que está aquí. O sea, que yo cuando haga esta operación, me saldrá un vector y tengo que comprobar que, aquí no lo he puesto, tengo que comprobar que se cumple esto. Bueno, pues el u, como está aquí, tiene que tener tres coordenadas, x, y, z. Y la relación que hay entre las tres coordenadas va a ser esta. ¿Vale? Yo sé que 2 veces la x más la y menos la z es 0. Yo no sé lo que vale x, lo que vale y, lo que vale z. Lo que sí sé es que se cumple esta relación, ¿vale? Porque si no, no estaría aquí. Aquí, perdón. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es multiplicar el lambda por el x y z. Y eso ya lo voy a hacer aquí. Lambda por u, igual, lambda por x y z. Que va a ser lambda x, lambda y, lambda z. ¿Eso cumple esa condición? Vamos a probarlo. A ver, como antes, voy a hacer lo mismo que hice antes. Primera coordenada, segunda y tercera. Entonces me dice 2 veces la primera, o sea, 2 veces esto. 2 veces lambda x. Más la segunda, más lambda y. Menos la tercera, menos lambda z. Eso tiene que ser 0. Y como no sé si vale 0, pues aquí le pongo un interrogante, ¿vale? Y si os dais cuenta, en los tres elementos aparece lambda repetido.
Pues lo que voy a hacer es sacar factor común lambda y me va a quedar 2x más y menos z igual a 0. Y eso me va a quedar lambda por ¿cuánto? ¿Cuánto vale 2x más y menos z? Pues lambda por 0 es un 0. O sea que si se cumple que sale 0. Bueno, pues esto sería una manera de comprobar que este conjunto es un subespacio vectorial. Recordad que un subespacio vectorial es como si fuese una parte de un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto que tiene vectores y que cumple una serie de propiedades, ¿vale? Si yo cojo un conjunto si yo cojo una parte de ese conjunto, que es lo que hemos hecho aquí, para que la parte que coja sea un subespacio, pues tiene que cumplir unas condiciones. Entonces hemos visto que los tres primeros hay condiciones que cumplen, pero condiciones que no cumplen. Aquí han fallado los tres por lo mismo, que el elemento 0 no estaba en el conjunto. El único que podría quedar un poco oscuro, cuando os lo he comentado, era el segundo. El segundo, os comenté que era imposible que el 0, 0, 0, porque el 0, 0, 0 tiene que estar en cualquier subespacio, ¿eh? Es imposible que este elemento se pueda conseguir a partir de esto. Porque la idea es, ¿cómo puedo conseguir yo? O sea, ¿por qué tengo que multiplicar aquí? O sea, ¿qué tiene que valer esto para que esta operación dé eso? Bueno, pues la idea sería, venga, pues yo voy a multiplicar el lambda por los tres. Lambda, lambda, lambda. Y aquí sumo. Y aquí lo dejo igual, 0, 0, 1. Y ahora hago la suma. Lambda más 0 es lambda. Lambda más 0, lambda. Y aquí lambda más 1. ¿Hay algún valor de lambda que consiga que sea todo 0? No, porque, a ver, para que aquí quede 0, lambda tiene que ser 0. Pero si lambda es 0, aquí al cambiar lambda por 0, aquí ya sale 1. O sea, es imposible encontrar un valor que al ponerlo aquí, aquí y aquí sea todo 0, ¿vale? O sea que el 0, 0, 0 no se puede conseguir de esta manera. O sea que el 0, 0, 0 no está ahí. Bueno, pues una manera de comprobar si una serie de conjuntos son subespacios. Descartar siempre aquellos que estén igualados a un número que no sea 0. Descartar aquellos que cuando veáis esto, no lo he dicho, pero cuando veáis unas llaves, significa conjuntos. Un conjunto de elementos. En este conjunto solo trata elementos. Un conjunto que tenga un elemento y no sea 0, 0, 0, no es un subespacio. Cuando os lo doy de esta manera, pues comprobar si se puede conseguir, combinando esto, yo puedo conseguir el 0, 0, 0. Si lo podéis conseguir, pues podrá ser, y si no se puede conseguir, pues se descarta. Todos los que no estén igualados a 0 se descartan, y los que estén igualados a 0, pues sí. Otra cosa interesante es que entre las incógnitas, descartar también todos aquellos que aparezcan las incógnitas multiplicándose. Por ejemplo, si yo tuviera algo así, en el momento, aunque esté igual a 0, en el momento en que haya la multiplicación o división, ¿vale? Descartarlo. Si alguno está elevado al cuadrado o al cubo, tiene un exponente, descartarlo, ¿vale? Tienen que ser ecuaciones como estas, ¿vale? Que entre incógnita e incógnita haya un más o un menos. Todas las incógnitas elevadas a 1 y ya está, ¿vale? Bueno, pues eso, esta ecuación que he puesto aquí se llama ecuación implícita y es la que define el subespacio. Bueno, pues ya seguiremos subiendo vídeos.